como se ha autodenominado, es parecido a subirse a una montaña rusa. Hay momentos emocionantes, momentos de incertidumbre, a veces momentos de gozo, momentos de pánico. El gobierno se ha movido muy velozmente. Todos los días hay alguna propuesta, algún pronunciamiento, algún decreto. Vivimos como ciudadanos y como analistas en medio de una vorágine donde con frecuencia cuesta trabajo distinguir lo ocurrente de lo trascendente, lo democrático de lo autoritario, lo progresista de lo conservador. Vivimos la combinación cotidiana de sentimientos encontrados. A veces la aprobación, luego la duda, el aplauso, la crítica. El gran triunfo del López Obrador en los últimos 2 años ha sido realmente sacudir al país. El gran pendiente es demostrar que el cambio que ha provocado va a ser para progresar y no para involucionar como muchos tememos. Y que la pandemia del COVID no será usada como pretexto para desdemocratizar a México. Ahora, es difícil, aun siendo críticos, ignorar la popularidad de lo que ha acompañado estos 2 años. Para muchos mexicanos, y es imperativo reconocer por qué, y las encuestas lo revelan, el nuevo gobierno inaugura la posibilidad de rutas distintas, formas diferentes de hacer política, y es difícil soslayar, dejar de entender las expectativas que para muchos ha generado lo que perciben como un cambio necesario y una sacudida imprescindible. Y a mi juicio lo más loable de la 4T ha sido reconocer la pobreza lacerante, la desigualdad indignante. Lo más aplaudible ha sido colocar en el centro de la atención pública, al menos en el primer año, aquello que llevaba decenios en la periferia. El México al que muchas veces no se le quiere mirar, el México al que tantos le tienen el miedo a esa subclase permanente de 53 millones de pobres, para los cuales el sistema político y económico de las últimas 3 décadas simplemente no ha funcionado. Millones que ahora serán beneficiarios del aumento en el salario mínimo, millones que recibirán dinero directamente del gobierno vía los programas sociales, y su vida, al menos en el corto plazo, ha sido mejor. Y al presenciar algunas de estas posturas, así como la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, la petición de perdón a abusos cometidos por el Estado, el tratar de indagar el destino de los desaparecidos y las víctimas, es imposible no compartir al menos un rato la sensación de ir en la punta de la montaña rusa con los brazos alzados, con ganas de reír, de gritar, de aplaudir, pero instantes después, y puede ocurrir incluso en el mismo día, y ocurre con cada vez más frecuencia en los últimos meses, viene el descenso en picada, el vuelco en el estómago, el vértigo que producen las declaraciones del presidente sobre cómo el coronavirus le vino como anillo al dedo, los decretos presidenciales con los que da órdenes al gobierno federal saltándose a la Constitución, los ataques a la sociedad civil, a la prensa, la obsesión por continuar con un aeropuerto civil militar probablemente inviable en Santa Lucía, y de proseguir con el rescate a Pemex y la refinería de Dos Bocas en el contexto de la crisis del coronavirus. Y también ver con una enorme suspicacia la austeridad, sí, deseable y necesaria, pero aplicada sin ton ni son y con impacto de largo plazo en la capacidad de gestión y el profesionalismo gubernamental,
en un momento en el cual urge buen gobierno ante los retos que presenta una pandemia que ha traído consigo la muerte de más de 60,000 mexicanos y miles de infectados, y eso es aún con el subregistro de las cifras. Entonces, esto me lleva a concluir que en el nuevo gobierno coexisten el idealismo con la ineptitud, la buena fe con la mala información, la honorabilidad con la improvisación, la integridad con la ignorancia, las buenas intenciones con las pésimas propuestas. Los que están gobernando ahora presumen la legitimidad que les dio la victoria apabullante con la que arribaron al poder, pero día tras día, y la pandemia ha acentuado esto, demuestran un profundo desconocimiento sobre cómo funciona la administración pública, con qué normas se rige, cuáles son los lineamientos constitucionales que definen su proceder. La curva de aprendizaje ha resultado muy empinada y mientras tanto las ocurrencias están generando incertidumbre y muertes. Esto acentuado por la crisis del COVID. Incertidumbre entre inversionistas y actores económicos incapaces de predecir qué pasará con la recesión que vivimos, cuán profunda será y cuánto tiempo tardaremos en salir de ella, o si será posible seguir rescatando a Pemex con dinero público cada vez más escaso ante la crisis económica, o qué va a ocurrir con los proyectos de infraestructura prometidos, si serán viables o financiables, o la postura de las calificadoras, o la caída dramática en el empleo y la cerrazón de tantas industrias pequeñas y medianas, incertidumbre sobre el impacto en la reducción del 75% del presupuesto operativo de las dependencias federales, un gobierno que ya no está quitando solo grasa, sino también músculo, incertidumbre sobre cómo, cuándo y en qué condiciones se va a reabrir eficazmente la economía sin continuar con los contagios, incertidumbre extendida, que muchos argumentan es señal de cambio de régimen, de remodelación, pero yo diría también de desorganización, de apresuramiento, de improvisación y de una clara reconcentración del poder en la figura del presidente. Porque Andrés Manuel López Obrador está feliz. Parecería que para él la crisis del coronavirus no significa muerte y empobrecimiento, sino poder, empoderamiento. No entraña sana distancia e infección, sino un margen cada vez más grande de acción. Permiso para gobernar por decreto, deshacerse de contrapesos incómodos, justificar la forma unipersonal de ejercer el poder, e insisto, concentrarlo aún más. Licencia para dictar decretos y que el Congreso se apresure a convertirlos en ley sin chistar. Venia para recortar sueldos y que la burocracia se vea obligada a colaborar. El presidente ha detectado que es el momento perfecto para comportarse como él prevé o desea hacerlo según su visión del país y que nadie podrá o querrá pararlo. Y por eso vemos un patrón de decretos que disminuyen salarios, eliminan subsecretarías, frenan el gasto gubernamental, iniciativas reiteradas que colocan todo el poder para reorientar el presupuesto federal en la sola voluntad presidencial. Y esto evidencia una tendencia preocupante. El presidente está utilizando la crisis para apropiarse de acciones y decisiones que no le corresponden. Y ante eso vemos a una
oposición moralmente desacreditada, dividida, peleada, chantajeada, mientras el presidente aprovecha el sentido de urgencia ante la contingencia. Y aprovechando que en México las raíces democráticas son poco profundas, los contrapesos institucionales son débiles, muchas veces han sido disfuncionales o han sido capturados. Aquí donde el gobierno toma dictado, el poder legislativo parece amordazado, el Congreso obedece, la oposición languidece, la Suprema Corte pospone decisiones cruciales ante acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, miles de amparos, y la prensa crítica es fustigada por hablar. Aunque lo que disponga el presidente sea ilegal o inconstitucional, aunque lo que proponga equivalga a dinamitar la capacidad operativa del Estado y degradarlo aún más, aunque no cuente con las atribuciones para emitir decretos con alcance de ley, y la crisis del modelo neoliberal no le otorga facultades para saltarse a la Constitución. Hemos visto cómo la construcción del Estado de Derecho, ostensiblemente, ha cedido el lugar al Estado del chueco. Y tan es así que la narrativa del gobierno en los últimos días, a raíz de los videoescándalos que involucran no solo a Lozoya, al PAN y al PRI, sino también al hermano del presidente, y la justificación gubernamental ha sido que en el caso del hermano del presidente no es corrupción porque son aportaciones voluntarias, porque las aportaciones se entregaron en bolsas de papel y no en maletas, que por ser una cantidad menor no debe ser considerada una acción fuera de la ley. Y lo que estamos viendo es cómo la cuarta transformación en realidad construye vía la narrativa que mantiene y vía los cambios que empuja un estado de excepción. El presidente piensa que puede violar derechos laborales, ignorar preceptos constitucionales, utilizar recursos con fines claramente electorales, y le será permitido, aunque todo eso era aquello que criticaba y nosotros criticábamos cuando él era oposición. Piensa que puede extinguir fideicomisos, devolver tiempos oficiales a las televisoras de un manotazo, porque el anillo austericida, el anillo de la pandemia, así se lo permite. Pero estamos ya empezando a vislumbrar los resultados de ese estilo personal de gobernar. Decreto tras decreto y en nombre de la austeridad, el presidente concentra poder en sí mismo, pero está matando al Estado mexicano, amputándole las piernas, cortándole las manos, extirpándole los órganos vitales. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los artífices del paradigma neoliberal, seguramente aplaudirían el asesinato fraguado desde Palacio Nacional. Y hay quienes piensan que esto es absolutamente justificado. Aludirán a los privilegios que ahora se pierden, los altos funcionarios que hay que castigar. Hay quienes celebran los recortes salariales, la pérdida de derechos laborales, insisto, sin entender el valor y la necesidad y la centralidad del Estado para la vida democrática del país y para la vida económica del país. Muchos argumentarán que nos estamos deshaciendo de una fuerza perniciosa, heredada del modelo neoliberal, y celebrarán su defunción y se sumarán jubilosos a la cruzada antiestatista del presidente, sin comprender... Perdón, está pasando un tren. Sin comprender que el Estado provee servicios que el sector privado no puede ni quiere cubrir.
la salud, la educación, el transporte, la protección de derechos, los programas para mujeres, las estancias infantiles, tantos rubros más eliminados, ahora en riesgo. El Estado mexicano, que a diario enfrenta retos cada vez más grandes, producto de la pandemia, y tiene que lidiar con una multiplicidad de temas sanitarios, administrativos, que poco tienen que ver con la ideología política, pero es un Estado cada vez más encogido y más disfuncional. Pero parecería que el presidente no entiende muchas veces las implicaciones de lo que ordena ni los impactos de lo que decreta. Porque dentro de la 4T pocos parecen haber evaluado las consecuencias de lo que aprueban. Y el gabinete se ha vuelto un conjunto de amanuenses en los cuales nadie se atreve a contradecir ni pública ni de manera privada al presidente. En los decretos de austeridad del gobierno federal afectarán a 20,000 hogares de servidores públicos. Si lo que se buscaba con la austeridad era generar recursos sustanciales para enfrentar la crisis y continuar financiando los programas sociales, ese objetivo tampoco se cumplirá. Como ha analizado México Evalúa, las medidas de austeridad gubernamental decretadas van a tener un impacto presupuestal mínimo. Los recortes salariales y operativos proporcionarán solo un 0.57% de los 622,000 millones de pesos que el presidente ha pedido para blindar los programas sociales, construir el Tren Maya, construir la refinería de Dos Bocas, construir el aeropuerto. Y en pocas palabras, se está debilitando al Estado para complacer al presidente. La cuarta transformación se está convirtiendo en un proyecto de inanición que dejará a ese elefante reumático, como se refería López Obrador al Estado, lo va a dejar varado, sin la capacidad de moverse, levantarse, de caminar hacia adelante, de hacer lo mínimo que se requeriría frente al COVID, lo que están haciendo los países que exitosamente han contenido la pandemia, y eso entraña hacer pruebas, rastrear contactos de contagiados y aislar a los contagiados. En una era en la cual el Estado debe ser indispensable para llevar a cabo esas tareas y además apoyar, intervenir, rescatar y redistribuir, el presidente se está empeñando en matarlo de hambre, porque creo que en el fondo no entiende para qué sirve el Estado y cómo funciona. Y muchos temen enfrentar al presidente y educarlo sobre, a ver, ¿qué hace la Comisión Federal de Competencia? ¿Qué hace una subsecretaría? ¿Qué hace una dirección general? ¿Qué hace una burocracia para enfrentar una pandemia de las dimensiones del COVID o una crisis económica como la que se vislumbra o de hecho ya estamos viviendo? Y estos son problemas técnicos, no son problemas políticos. Son temas especializados que no deberíamos haber politizado, temas operativos que no deberían ser menospreciados. Como ha escrito mi colega en Foro TV, Mario Arriagada, no se trata de que el gobierno no le cueste al pueblo. Se trata de que al pueblo le cuesta mucho no tener gobierno. Y eso es lo que está pasando conforme se sigue recortando y adelgazando al estilo más neoliberal. Acabaremos con un Estado más mermado, más disfuncional que cuando López Obrador llegó al poder para cambiarlo. Acabaremos con un Estado que es incapaz de contener la pandemia, combatir la pobreza, encarar la desigualdad, desatar el crecimiento, promover derechos o garantizarlos.
y lo que dejará de legado será un tren incosteable, un aeropuerto inviable, una refinería quebrada y un estado moribundo. Y en esta austeridad en medio del COVID, México ha sido excepcional y para mal, porque gobierno tras gobierno anuncia medidas para proteger a las empresas y a los trabajadores, para paliar los peores efectos de la recesión, para canalizar recursos crecientes a sectores vulnerables. Hemos visto cómo a lo largo del mundo el paradigma del neoliberalismo ha sido reemplazado por el keynesianismo. El Estado minimalista se ha vuelto el Estado intervencionista. Y en muchos países la protección de la planta laboral se volvió más importante que el mantenimiento de la disciplina fiscal. Pero en México el presidente ha insistido en no endeudar, no rescatar, no actuar. Su gobierno en los últimos meses se ha asemejado a quienes antes de chocar con el iceberg se abocaban a reacomodar las sillas a bordo del Titanic. Es evidente que el coronavirus será la causa de la recesión más importante en una generación, pero ya había comenzado antes de que la pandemia arribara al país. Porque el gobierno López Obradorista no parecía dimensionar las consecuencias de decisiones que iba tomando, como la cancelación del aeropuerto, cambiar las reglas del juego sobre la marcha, desincentivar la inversión precisamente por el contexto de incertidumbre que se creó en México en el primer año de gobierno. Y ahora estamos en realidad a la merced de un hombre que no entiende la lógica de las políticas contracíclicas, que no ha comprendido la importancia de preservar el empleo para no producir más pobres. Y de hecho el Coneval, su predicción es que por lo que el gobierno ha dejado de hacer, es probable que terminemos el año con 10 millones de pobres más. Un gobierno que equivocadamente, por la visión peculiar del presidente, ha equiparado todo rescate con el FOBAPROA. Él se ha comparado con Roosevelt, quien sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, pero se ha comportado en los últimos meses en realidad como Herbert Hoover, quien la provocó, porque insiste en la estrategia, al menos en la narrativa, de poner primero a los pobres, pero al empeñarse en seguir haciendo más de lo mismo, va a acabar llenando sus filas, porque se hubieran requerido acciones extraordinarias. Y el gobierno López Obradorista ha impulsado acciones minimalistas. Se tendrían que haber establecido las condiciones económicas para que la gente, ante el COVID-19, pudiera quedarse en su casa el tiempo requerido para domar a la pandemia, y el presidente optó por no establecer esas condiciones. Se necesitaban apoyos explícitos para el 50% de la población que vive al día y no los proveyó. Demostró que vive en una especie de dimensión alejada de la realidad del país, donde ignora que sin crecimiento económico caerá la recaudación. Cuando caiga la recaudación, habrá que recortar el gasto público. Cuando se recorte el gasto público, empeorará la crisis. Cuando empeore la crisis, habrá más pobreza. Y por eso vimos cómo gobiernos en todas las latitudes se endeudaron para poder gastar más, para poder preservar el empleo, para evitar los despidos masivos y las bancarrotas previsibles, para diferir el cobro de impuestos, para inyectar liquidez a la economía y mantener el consumo. Y eso lo vimos en Perú, en Argentina, en Chile, en Holanda, en Dinamarca, países que se prepararon para los peores escenarios con las mejores políticas. Y eso entrañaba regresar al Estado benefactor,
comprador, pagador, rescatista. Y la trágica paradoja de Andrés Manuel López Obrador es que cuando en el mundo se ha agrandado el Estado, en México se ha empequeñecido. En tiempos de legitimidad para políticas de izquierda, se ha optado aquí por políticas de derecha. En vez de más generosidad, se ha anunciado más austeridad. En vez de más transferencias, más recortes. En vez de más recursos reasignados para la salud, más recursos reforzados para las refinerías. Y en vez de más disposiciones para apoyar al sector informal, más medidas para apoyar a Pemex. Y este escenario que se fue construyendo ha sido exacerbado en las últimas semanas por la prisa. La prisa de un presidente por decretar que ya se aplanó la curva del coronavirus, que ya se reabrió la economía, que ya vamos saliendo, que ya pasó lo peor, y poco importan las cifras o los cuadros o las proyecciones de la Universidad de Washington que calculan que si se sigue dejando la autorregulación de la pandemia, como ha ocurrido en México, terminaremos el año con 120,000 fallecidos. Lo suyo, lo del presidente, es la política, no es la salud. Y por eso quiere que el país suspire de alivio y piense que lo peor ha pasado. Ve las encuestas y sabe que la población no aprueba su manejo del tema económico. Le urge entonces anunciar que México renace, reactiva, que ya se crearon 64,000 nuevos empleos. Pero así como el presidente desestimó el impacto del COVID, ha desestimado el impacto de lo que se viene. El regreso a la actividad económica sin un mapa de ruta de contención de los contagios y sin un plan bien trazado y bien ejecutado, vamos a acabar en el peor de los mundos, con miles de mexicanos infectados y con una reapertura económica precipitada y muy mal instrumentada que los produjo. Ahora, quiero ser muy clara. Criticar esta actuación arbitraria del presidente, criticar lo que a mi juicio han sido malas políticas públicas, no significa añorar el pasado, buscar cómo resucitarlo, ser artífice del regreso del PRIAN. Quienes conocen mi trabajo saben que desde hace mucho tiempo he sido crítica de un statu quo insostenible antes de la llegada de este gobierno. Entonces, señalar la imperiosidad ilegal del presidente no equivale a buscar su caída o su remoción. Aquello que los defensores del gobierno señalan como golpismo, en realidad es constitucionalismo, es antidecretismo, es la defensa de lo que estipula la Carta Magna y no lo que manda un hombre colocado por encima de ella, justificado por la pandemia. Este posicionamiento crítico es la defensa, es en defensa de una democracia deficitaria ante las pulsiones protodictatoriales de alguien que cada vez más opera al margen de las restricciones institucionales. Es la defensa de actos de autoridad enraizados en certezas jurídicas y no en ocurrencias personales, porque creo que el desastre sanitario y económico no debe combatirse con un desastre jurídico o con una desdemocratización regresiva. Y el problema es que nos encaminamos hacia ese escenario frente a un presidente que todas las mañanas está como un cura parado frente a su congregación, como un párroco frente a sus feligreses, exhortando, adoctrinando, regañando, citando la Biblia, apelando a los mexicanos a ser mejores seres humanos. El presidente de México
frente al púlpito, desde el cual informa, pero también evangeliza, provee cifras, pero también da mandamientos. Y por eso la conferencia mañanera, desde la cual y con la cual se gobierna, no es en realidad, y esto lo ha apuntado Jesús Silva Herzog Márquez, no es un ejercicio de rendición de cuentas, no es un tributo a la transparencia, es una homilía. Y entre la larga lista de evasivas, anuncios y cifras que no pueden ser verificadas, se cuela la personalidad del predicador, la banda presidencial que da permiso para moralizar. Y para quienes asisten extasiados a la misa diaria, el presidente adquiere cualidades mágicas, ha logrado forjar un lazo emocional entre el apóstol y sus discípulos. Es alguien que trasciende los estrechos confines del papel presidencial y se erige como un líder espiritual, y de ahí su popularidad. Apoyar a López Obrador es amar a un hombre que articula la recuperación de los valores perdidos, las esperanzas arrumbadas. Apoyar a López Obrador no es aprobar sus propuestas de política pública, algunas, como decía, buenas, muchas alarmantes, sino es participar en una gesta heroica basada en la fe, construida sobre la pasión, edificada sobre la creencia de que un hombre milagroso producirá resultados milagrosos, al margen de la evidencia, la experiencia, la reacción de los mercados, la postura de las calificadoras, la opinión de los expertos. Y entonces las demandas que López Obrador hace de sus seguidores no son las demandas de la razón o la ciudadanía o la auscultación, son las demandas de la fe. Y eso lleva a muchos a justificar y avalar todo lo que diga o haga, aunque contradiga aquello que prometió o corra en contra de aquello por lo cual hemos luchado durante años, que es la construcción de contrapesos, la transparencia, la rendición de cuentas, el fin de las adjudicaciones directas, el darle tanto poder discrecional al ejército. Y como revelan las encuestas, hay muchos que celebran este tipo de liderazgo. Hay muchos dispuestos a rendirle tributo a un hombre en vez de remodelar a un gobierno. Se suman con emoción, con devoción, pero el liderazgo carismático, como bien lo advertía Weber, engendra eso, discípulos en vez de ciudadanos, engendra apóstoles. Es una forma de otorgarle autoridad a alguien para que tenga poder sobre los demás. No es una forma de darles poder sobre sí mismos. Y cada mañana, desde el estrado, San Andrés busca redimir a México, pero también lo desmoderniza. Y la débil y deficitaria, chatita democracia mexicana deja de ser un proceso construido sobre instituciones y se vuelve un culto edificado sobre la infalibilidad. Y existe ya un amplio séquito de personas que han colocado al presidente sobre un pedestal. Es un pedestal peligroso, en el cual, frente al cual están arrodillados los tremendamente fascinados, los que defienden cualquier contradicción, aunque corra en contra de las autonomías, el federalismo, el desmantelamiento del capitalismo de cuates, la desmilitarización de México. Todas estas causas ciudadanas que han sido negativamente afectadas por decisiones presidenciales que se presentan como curas para los males, pero terminan exacerbándolos. Y a esta toxicidad hay que añadirle el elemento de la polarización, porque hay pocas cosas tan perturbadoras en el México actual, aparte de ver a tantos mexicanos obligados a salir a las calles a ganarse la vida porque el gobierno no les proveyó de apoyos suficientes para resistir ante la pandemia.
junto con tantas escenas perturbadoras, hay que presenciar también la embestida diaria repleta de adjetivos y descalificaciones que se da en el debate público. Pocas cosas tan desconcertantes como ver la polarización, la identificación de enemigos malos lanzados contra el pueblo bueno, y la forma en la cual el presidente, de manera consuetudinaria, critica, por ejemplo, al periódico Reforma, a La Jornada, a los medios conservadores, revelando lo más preocupante de su temperamento político, la necesidad de la confrontación perpetua, el imperativo de la indignación incesante, la propensión a la rijosidad políticamente redituable, pero democráticamente contraproducente. Preocupa que el presidente muestre tanta animadversión a la prensa, a sus opositores políticos, consterna que invierta tanta energía y tanto tiempo atacándolos, porque eso solo lo hacen los Erdogan y los Putin y los Orbán y los Maduro y los Trump y los Duterte. Eso solo lo impulsan quienes quieren atizar el enojo y la división y la exclusión y la construcción del adversario para mantenerse en el poder. Y les doy un ejemplo. En las redes sociales circula desde hace meses una fotografía mía en la que estoy parada junto a Margarita Zavala. En otra estoy sentada junto a Javier Corral. Esas y otras son usadas a diario para tildarme de panista o prianista o calderonista o conservadora o saboteadora o traidora o miembro del supuesto BOA. Y no importa que en las últimas 3 elecciones haya votado por Andrés Manuel López Obrador, no importa que la fotografía con Margarita Zavala haya sido tomada hace 4 años cuando fui condecorada por el gobierno de Francia, no importa que Javier Corral durante décadas fuera considerado un aliado de la izquierda por su oposición al desafuero y su lucha contra el duopolio televisivo y su pelea con Peña Nieto por la corrupción de Duarte y el uso político del ramo 33. No importa que yo haya sido una crítica constante de los defectos del sistema político y económico a lo largo de los últimos 6 sexenios, y esto esté constatado en libros, columnas, tweets, conferencias, programas de radio y televisión. No importa que lleve 30 años siendo feminista, marchando, escribiendo, participando, exigiendo derechos, mi trayectoria ha sido borrada y distorsionada para crear una mujer de paja que después la 4T procede a quemar. Y mi caso no es excepcional, es un fenómeno común que nace de la política polarizada que va asolando al país. En su libro, el analista estadounidense Ezra Klein, el libro se llama Why We Are Polarized, él argumenta que el uso de la polarización conviene a quienes gobiernan porque el debate entonces no se centra en ideas, gira en torno a la identidad. No importa lo que argumentes, sino quién se supone o se dice o se cree que eres. Y la identidad entonces se ha vuelto un arma para la descalificación. Se usa para desacreditar las preocupaciones de los críticos, presentándolas como parte de un grupo que solo busca proteger sus intereses o sus privilegios a costa del cambio o a expensas del pueblo. La racionalidad o legitimidad de la crítica queda subsumida frente a la supuesta identidad de quien la esgrime.
Y entonces ya no es posible discutir las ventajas o desventajas de cualquier política pública porque la discusión se centra en las personas y no en las ideas. Ya no es posible evaluar jóvenes construyendo el futuro o el Tren Maya o el aeropuerto o Santa Lucía o la rifa del avión presidencial en función de lo que sabemos o de su viabilidad o su impacto. Todo se remite a lo personal, todo se remite al bando en el cual te colocan, a la clase social a la cual perteneces, a los intereses que supuestamente representas, al partido que falazmente apoyaste en el pasado, a la fotografía en la cual apareciste. Entonces, cualquier crítica, aunque sea constructiva, a la cuarta transformación automáticamente es construida como adversarial y no como representativa de un país plural. Y las líneas de la identidad se han vuelto tan fijas y tan demarcadas que se vive y se muere en función de la lealtad a tu grupo. Y salir de la tribu para defender a alguien que fue tu compañero de lucha en batallas históricas, a alguien con quien marchaste, como yo lo hice infinidad de veces con Genaro Villamil en contra de Ricardo Salinas Pliego, apoyar a alguien cuya trayectoria conoces y sabes que no merece ser linchado por la red AMLOV, es enfrentar la posibilidad del ostracismo, la probabilidad del aislamiento. Todos queremos pertenecer y ese sentido de pertenencia a la 4T está avivando lealtades que se expresan de manera violenta o manipuladora o incongruente. Algo está muy mal cuando para la izquierda el enemigo es Lidia Cacho o Javier Sicilia y no Manuel Bartlett. Cuando las feministas son acusadas de cacerolistas golpistas. En pocas palabras, dentro de la 4T, todo, fuera de la 4T, nada. Y esto es profundamente desconcertante porque jamás pensé vivir en un país donde la palabra sociedad civil tuviera connotaciones negativas, donde el concepto contrapeso fuera cuestionable, donde la defensa de la división de poderes fuera controvertido, donde exigir el fortalecimiento institucional en vez del desmantelamiento institucional fuera considerado reaccionario, donde para entender la política tenemos que estar atentos a cada palabra que pronuncia el presidente, como lo hacíamos en los viejos tiempos de la presidencia imperial. Y donde señalar lo que he señalado a lo largo de toda esta conferencia es ser clasificada en automático como fifí, elitista, complaciente ante el dolor y la rabia y el resentimiento legítimo de los desposeídos. Estos son tiempos de el pueblo bueno y las élites insensibles, de los que buscan la verdadera transformación y quienes son sus enemigos. Estos son tiempos de canallas y la 4T se encargará de identificarlos, sin comprender que los académicos también son pueblo, los científicos a los que tilda de mafia también son pueblo, los profesionistas educados a los que acusa de aprender mañas en el extranjero son pueblo, los miembros de la burocracia a la que despide y sataniza también son pueblo, las mujeres trabajadoras y víctimas de la violencia a quienes desprotege también son pueblo. Las organizaciones de la sociedad civil conservadora que llevan años peleando por las buenas causas de México también son pueblo. Eran pueblo la última vez que chequé la Constitución. Y México es muchos Méxicos. México es los de abajo, los de arriba, los de en medio, los de tez blanca, los de tez morena. México es Yalitza Aparicio y Alfonso Cuarón. México no es homogéneo, no está dividido solo en ángeles y demonios, en miembros del pueblo sabio y élites que se dedican a exprimirlo.
Y esta visión promovida desde el poder no solo es incorrecta e injusta, también es profundamente antidemocrática. Presupone que los críticos no son interlocutores con los cuales hay que hablar, sino adversarios a los que hay que aniquilar. Presupone que las mayorías no tienen la obligación de proteger a las minorías o escucharlas. Presupone que quienes alzamos la voz lo hacemos para apoyar el statu quo, cuando muchos también buscamos sacudirlo, como lo hacíamos desde Seguridad Sin Guerra y como lo hacíamos desde Fiscalía que Sirva. Presupone que defender algunas conquistas democráticas es sacralizar lo que no funcionó, cuando lo que muchos buscamos es componerlo. Millones queremos lo mismo que el presidente, pero con frecuencia no estamos de acuerdo con los medios para lograrlo. Es posible mejorar sin destruir. Es imperativo promover más igualdad y también más legalidad. Es necesario fortalecer al Estado, pero eso no implica entregárselo al presidente. La única opción para México no es una serie de falsas disyuntivas, o la cuarta transformación o la revolución. Y el problema es que todos los días millones de mexicanos ya han aprendido en los últimos 2 años a conjugar el vocabulario del descrédito, con frecuencia enraizado en expresiones racistas y clasistas. A lo largo del país, en todo momento, alguien está usando expresiones sexistas y misóginas para referirse a una mujer y después violentarla. En las calles y en los cruces fronterizos y en las encuestas, muchos mexicanos miran con malos ojos a los migrantes y los maltratan. Y he ahí el patrón cada vez más peligroso que surge de calificar al otro, etiquetar al distinto, menospreciar a la mujer, gritarle al gay, darle un trancazo al trans, insultar al mexicano o matarlo, usar palabras como chairo y fifí, porque las palabras importan. Y las palabras que escupe el presidente, que escupen sus seguidores o que escupen incluso personas que se sienten parte de la transición democrática, pero desprecian a la 4T, la diseminación en las redes y en el debate público de palabras y conceptos de ese estilo nos degradan a todos. Y por eso hay que usar las palabras responsablemente, cívicamente, democráticamente, porque la historia enseña los vínculos entre las palabras y el antisemitismo, las palabras y la violencia étnica, las palabras y el feminicidio, las palabras y el autoritarismo. Y por eso termino diciendo que hay que rechazar los monopolios de la verdad, los monopolios de la interpretación histórica, los monopolios de la grandeza nacional, los monopolios de la palabra, encabezados por una persona o un partido o un movimiento o una transformación. Hay que oponerse sistemáticamente al lenguaje de la polarización, al que desacredita al otro en función de su supuesta identidad. No tenemos que estar de acuerdo con ese otro, pero sí señalar los peligros de designarlo así, segregarlo así, odiarlo así. Y tristemente, la 4T ha erigido fronteras impermeables alrededor de un mundo donde para que alguien gane, todos los demás tenemos que perder, donde no hay cabida para la discrepancia o la disidencia o la crítica o el reclamo o la diferencia de opinión. Hoy están ganando el enojo, la rivalidad y la incivilidad. Lo que sentimos se está imponiendo sobre lo que pensamos, y los sentimientos que más trascienden son los que llevan a odiar al bando contrario, al enemigo construido e imaginado.
Entonces, para cerrar, para todos aquellos que me están escuchando, que están preocupados por el futuro de la democracia en México, por el futuro de la pandemia, por el futuro de las perspectivas económicas, pues hay luces amarillas, luces rojas, porque alrededor de este gobierno hay sectores importantes que le están concediendo una amnistía intelectual que no deberían otorgarle, al margen de la viabilidad o la congruencia de lo que se ofrece o se dice o se decreta. Y mucho de lo que el presidente ofrece, decreta e insiste, incluyendo el fin de la corrupción, el fin de la violencia, lo hace a través de vías que están llevando al extremismo mayoritario, en el cual la democracia no es vista como un proceso incluyente y negociado, sino como una constante confrontación entre la voluntad popular y aquellos que se oponen a ella, incluyendo las instituciones y las personas que vilifican. Para transformar verdaderamente a México, como promete el presidente, eso no podrá suceder sin modificaciones institucionales, a instituciones que fueron creadas para un sistema autoritario, para un sistema de partido hegemónico, que no fueron construidas para la democracia o para la apertura económica. En México el problema hoy es que a pesar de 2 años de López Obradorismo, la corrupción es sistémica, la impunidad sigue asegurada, las instituciones siguen siendo manipuladas por el presidente y el partido gobernante, la cuatitud se perpetúa y el pacto de impunidad parece haber sido firmado por todos los partidos, que lo rompen de vez en cuando con alguna filtración de algún video. Pero lo que estamos viendo es cómo México ha reemplazado un partido que no rendía cuentas, que era el PRI, por otro partido que no rinde cuentas, que es Morena en este momento. Y si no logramos que la sacudida sea para construir lo que México no ha sido capaz de construir, que es un Estado de Derecho real, las mejores intenciones del presidente van a producir los resultados que ya hemos vivido durante décadas. Y el error en el cual no debemos caer mientras el presidente sacude a México es deslegitimar a la democracia, por más imperfecta que haya sido, y seguir subcontratando el destino del país a una persona o una fuerza redentora o a un líder polarizante, por más incorruptible que parezca. México necesita una amplia coalición prodemocrática que se centre en las mismas causas de siempre, siguen siendo las de siempre. Combatir la impunidad, promover la transparencia, fortalecer los contrapesos, remodelar las instituciones, desmilitarizar la seguridad pública, asegurar la transición del clientelismo a la ciudadanización, crear riqueza y distribuirla mejor. Eso sería lo verdaderamente transformador. Y ante ese reto, ¿cómo superar el camino por el cual vamos, que es el camino de la polarización venenosa y peligrosa? ¿Cómo entender que antes de ser López Obradoristas o priistas o panistas, somos ciudadanos, somos mexicanos? ¿Cómo resistir a los polarizadores que nos vuelven sus víctimas y ahondan nuestros desacuerdos? Quizá recordando que el país complejo y multifacético que es México no es tan binario como lo pintan, ni las personas son como las representan de manera tramposa los acólitos acríticos de la 4T.
Tenemos muchas identidades que trascienden la afiliación ideológica, la identidad política, la lealtad al presidente o a su partido. Sí hay orillas opuestas, pero también hay puentes. Y el puente al cual los invito a transitar es el puente en el cual defendemos a las mujeres, alzamos la voz contra las víctimas de la violencia, exigimos la equidad de género, criticamos la politización de la justicia, la filtración de videos y usamos la misma vara para medir tanto a Emilio Lozoya como al hermano del presidente. Podemos atenuar y apagar la política de la identidad y la polaridad. Podemos darnos cuenta de cuándo estamos siendo manipulados. Podemos recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir como país, a un futuro más democrático, más liberal, más decente que donde estamos varados y parados hoy. Y por eso los invito a seguir preguntando, dudando, cuestionando, reivindicando nuestro derecho a saber, reivindicando nuestro derecho a abrir con preguntas y dudas un espacio legítimo de participación ciudadana que debemos ocupar. Se trata de cuestionar y debatir por el valor que tiene hacerlo, porque nada fortalece más a la autoridad arbitraria que el silencio de quienes no se atreven o no quieren cuestionar, quienes no señalan decisiones desdemocratizadoras o conservadoras del nuevo gobierno. Y señalarlo no equivale a ser fifí o defensor del statu quo, equivale a ser ciudadano, equivale a ser demócrata. Como lo escribió Juan Rulfo, hacía tanto que no levantaba la cara que me olvidé del cielo. Y si los mexicanos no miramos hacia arriba, si no demandamos más de la cuarta transformación, continuarás siendo una montaña rusa polarizante y divisoria, y no el nuevo New Deal, no el nuevo gran trato que Roosevelt ofreció para Estados Unidos y que la izquierda ostensiblemente ofrecía para México, y lo que muchos mexicanos que votamos por esa opción merecemos, ansiamos y seguiremos peleando para que eso ocurra. Muchas gracias por haberme escuchado y pues abro el espacio para preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, Denise. No puedo sino decirte que tu exposición, como era de anticiparse, ha sido extraordinaria. La claridad de los conceptos, la sutileza de los argumentos y el impacto de tus definiciones se han visto ahorita en el chat. He estado leyendo todos. Tengo una cantidad espectacular de preguntas. Tengo más de 30, pero las traté de aglutinar para hacerlo viable, porque si no nos va a dar la medianoche. Pero mira, según yo, están aglutinadas en dos grandes temas. Traté de hacerlo temáticamente para hacerlo viable. Uno tiene que ver con las elecciones 2021 y otro tiene que ver con temas de gobierno y la 4T. No sé si quieras que te dé algunos y los vamos a ir contestando o cómo sugieres que te presente. Sí, ¿por qué no me das dos o tres y las contesto y luego volvemos a repetir el ejercicio? Perfecto. Mira, el primer gran rubro, repito, son 10 preguntas. Todas tienen que ver de una u otra manera con las elecciones de 2021. El primero es, preguntan cómo es que un proceso ciudadano y la suma con partidos políticos puedan generar una oposición viable y exitosa en 2021. Siguiente, dicen, es notorio que Morena tiene serios pleitos internos. La pregunta es si mostrarán eventualmente disciplina o si eso se logrará con o sin la intervención de AMLO. Tercera, para decir de 3 en 3, dice, dentro de las posibilidades de contrapeso ciudadano en las elecciones, habría que opinar sobre lo que es y significa algo como frena. Ok. A ver,
¿Qué es lo que me preocupa de el escenario político en México? Y me he centrado más en el gobierno, en el presidente y en Morena que en lo que está pasando dentro de la oposición. Pues que tenemos una oposición básicamente inexistente, una oposición que fue apabullada por la victoria de López Obrador y que parece no haber entendido las razones que lo llevaron a ganar. O sea, hay una insatisfacción, creo que muy legítima, en contra del país de privilegios, en contra de la corrupción de la clase política, en contra del despilfarro. O sea, el diagnóstico que desde hace 18 años hizo Andrés Manuel López Obrador es el diagnóstico correcto. Las soluciones, a mi parecer, no son las soluciones adecuadas, pero el diagnóstico sí, y es compartido por muchos. Tan fue compartido que ganó de la manera en la cual ganó. Y la oposición sigue comportándose como si no hubiera entendido el mensaje de las urnas. Y he visto muy poca autocrítica por parte de Acción Nacional y por parte del PRI con respecto a la república mafiosa que contribuyeron a crear. Y por eso ahora sus críticas parecen hipócritas, porque lo son. O sea, critican al presidente por perpetuar el capitalismo de cuates, por aliarse con Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, cuando ambos son criaturas del Estado creados por gobiernos anteriores. Critican al presidente por hacer lo mismo que ellos hicieron estando en el poder. Entonces, veo la ausencia de una agenda alternativa. Y el problema es que un discurso como el que yo he dado para un auditorio como el de ustedes, que se centra en el lenguaje de la democracia, de los contrapesos, de la remodelación institucional, de la construcción de ciudadanía, resuena entre ustedes, no resuena allá afuera entre una población que se siente agraviada. Lamentablemente, el lenguaje de la democracia también está desacreditado por la manera en la cual echamos a perder la transición, la manera en la cual los partidos se apropiaron de la transición y acabaron minando la reputación del INE, minando la reputación de otras instituciones, capturando instituciones. Entonces, no veo en la oposición una narrativa alternativa a la del presidente que resulte atractiva en este momento. Salir a defender los contrapesos, salir a defender el Estado de Derecho, pues la gente voltea y dice con razón, pues los contrapesos no han funcionado y el Estado de Derecho se habla de él como si hubiera existido alguna vez. Entonces creo que la oposición tiene que pensar primero en la autocrítica y el reconocimiento de los errores y segundo en la construcción de una alternativa de visión de país que sea incluyente, que reconozca las enormes desigualdades, que reconozca los privilegios, que reconozca la expoliación llevada a cabo por las élites, porque eso es lo que le continúa dando al presidente la popularidad y el apoyo que tiene. Pues nosotros podemos reírnos de la rifa del avión, podemos burlarnos consuetudinariamente en Twitter, como yo lo hago, del presidente parado al lado del avión presidencial, porque nos parece irrisorio, pero a la población que se siente agraviada, ese tour por el avión presidencial es una historia. El presidente cuenta una historia que reitera todos los días a través de mensajes que son consistentes, concisos, y es una historia de buenos y malos, de élites expoliadoras y el pueblo que resistió. Y la oposición no tiene una historia distinta que contar, tiene que encontrar una historia con la cual conecte y eso implica partir del reconocimiento legítimo
de los agravios que llevaron a Andrés Manuel López Obrador al poder. Y creo que hay que buscar liderazgos nuevos, distintos, frescos. Hay una generación de mexicanos jóvenes, hoy la generación del coronavirus, que no sabe qué va a hacer con su vida, que no sabe qué país le espera, que no sabe qué empleo va a tener y podrían encauzarse a la política si tuvieran opciones de partidos viables con liderazgos que ofrecieran hacer las cosas de manera distinta. Eso no es lo que ofrece un Samuel García, un Marco Cortés con K. No veo ni en el PRI ni en Acción Nacional, quizá algunos liderazgos en Movimiento Ciudadano, pero alguien con el carisma, la fuerza y el discurso necesario para construir una coalición prodemocrática y alternativa en el 2021. Si le va mal a Morena en el 2021, será el voto de castigo, no será por el votar a favor de una opción que realmente constituya una alternativa más positiva para el país. Lamentablemente así veo las cosas. Sí, hay muchos pleitos internos dentro de Morena, porque Morena no es un partido político, Morena es una agrupación tribal, Morena es una serie de grupúsculos, Morena es lo que era el PRD, Morena es un conjunto de organizaciones que agrupadas en torno a distintas personalidades, ya sea Ricardo Monreal, ya sea Mario Delgado, Rocío Nale, etcétera, pero que no se constituyó en torno a una plataforma, sino alrededor de un hombre, y por eso carece de institucionalización, por eso no tiene buenas reglas, por eso sus pleitos son tan evidentes. Ahora, ¿cómo se van a resolver esos pleitos? No va a ser por la vía institucional, no va a ser por la vía democrática, va a ser por la vía de la intervención presidencial, dando órdenes, decidiendo quiénes van a ser los candidatos, repartiendo garrotes y zanahorias para obligar al partido a disciplinarse. Con respecto a Frena, pues no me parece que sea, celebro que en el país exista oposición, no me parece una buena oposición. Salir en automóvil e irse a aparcar en automóvil, lo único que hace es señalar la enorme brecha entre las élites y la población que el presidente capitaliza. ¿Dónde están los que marchan, los que salen a la calle? O sea, vean los ejemplos de resistencia a regímenes autoritarios o protoautoritarios en el mundo, lo que está ocurriendo en Belarus, ¿cómo se dice en español? Bielorrusia, donde cientos de miles de personas están marchando para evitar la perpetuación del régimen autoritario. Entonces, creo que utilizar el automóvil como una forma de protesta en México es de una enorme insensibilidad. Y hay otras formas de expresión que involucran a comportamientos comunitarios de gran envergadura. Lo hemos visto incluso en Estados Unidos con Black Lives Matter, con los movimientos feministas alrededor del mundo, que lo que usan son mensajes que tienen resonancia emocional, que son creativos, que son intergeneracionales, que involucran a los jóvenes, que logran transmitir sus mensajes a través de las redes y que además parten del sentido compartido de injusticia, pero la expresan de otra manera. Y la manera en la cual la ha expresado Frena me parece elitista y contraproducente. Siguientes preguntas. Miguel, voy a aglutinar las que quedan de elecciones 21 para después pasar al gobierno y 4T. Las que veo, digamos que y las podemos aglutinar temáticamente. Hay una pregunta que se repite, que es cómo es que se interpreta este ejército de servidores de la nación
y la forma en que están distribuyendo apoyos gubernamentales, dádivas, y si es que eso genera un vínculo permanente de una masa poblacional que está vinculada o de alguna manera predeterminada electoralmente. Esa es una. La otra es, si para ganar 2021 el foco de atención debe ser ganar el voto duro de AMLO, los indecisos, las clases medias, o dónde está la beta de oportunidad de quienes quieran de alguna manera derrotar al partido en el gobierno y sus satélites. Ok, Eso. muy bien. Para empezar, yo retiraría del vocabulario de la oposición la palabra dádiva, porque es una palabra que tiene una connotación muy negativa para quien la usa. Eh, no, créanme que entiendo el argumento, pero rechazo el uso de esa palabra. ¿Por qué? Porque es necesario reconocer el país en el cual vivimos. Un país con una subclase permanente de 53 millones de pobres, con una política social que ha fracasado. Tan es así, o sea, sí ha habido ciertos avances positivos en términos del impacto del programa Oportunidades, del Seguro Popular, que sin duda son mejores que la oferta que se está haciendo hoy del INSABI y de los programas sociales, muchos de ellos que ha instalado el gobierno actual. Pero lo que no podemos negar es que llevamos 6 sexenios de gobiernos que no han impulsado el crecimiento con equidad, que no han tratado que no se han enfocado en la construcción de plataformas para la prosperidad incluyente, que han llevado a cabo una política social, por ejemplo, muy criticada por Santiago Levy, desperdigada, que ha generado, de hecho, incentivos para la informalidad. Y por eso la terquedad de esos números. Entonces, cuando un gobierno llega al poder y dice, yo voy a poner a los pobres primero, y diseña 20 nuevos programas sociales y empieza a repartir dinero en efectivo, primero hay que considerar que la repartición de dinero en efectivo necesariamente, no es necesariamente mala. Depende de cómo se haga, a qué población, si es condicionada o no. Y el tratar de crear redes de seguridad social para esa amplia franja de mexicanos olvidados, pobres, desposeídos, no es una mala idea en sí. Entonces, usar el concepto de dádiva sugiere que la oposición no está de acuerdo con que se atiendan las demandas legítimas de esa subclase permanente de 53 millones de pobres. El énfasis que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en la desigualdad y en la pobreza es un mensaje que tiene una gran resonancia en este país. Ahora, dicho eso, creo que sí es válida la crítica al tipo de programas sociales que se han instrumentado. Algunos no necesariamente malos, como son las pensiones para adultos mayores, los apoyos a las madres solteras, o sea, cosas que funcionaron bien en la Ciudad de México. Creo que hay una crítica sustancial, legítima, muy seria que hacer a Sembrando Vida, a Jóvenes Construyendo Futuro, a una serie de nuevos programas sociales que fueron diseñados y echados a andar sin reglas de operación, sin maneras de evaluar su impacto, que son ocurrencias y no programas sociales de gran envergadura, sofisticados, utilizando las mejores prácticas a nivel internacional. Entonces,
el usar dinero gubernamental para paliar la pobreza no es necesariamente malo. Lo malo es cómo se usa, a través de qué tipo de programas. Y ahí es donde voy al segundo tema de la generación de clientelas. Mucho de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador me recuerda a lo que hacía Carlos Salinas. A López Obrador no le gusta la comparación, pero a mí me parece muy pertinente. Mi tesis de doctorado para Princeton fue sobre solidaridad y los parecidos entre solidaridad y los programas sociales actuales los parecidos son recurrentes. Porque ¿qué buscaba solidaridad? ¿Qué hacía? Entregaba dinero en efectivo o materiales a comunidades buscando involucrarlas en el proceso de modernización del país en función de sus propias necesidades y saltándose a la burocracia, creando una red paralela que fue Pronasol, donde el presidente decidía a quién se entregaba qué y en qué montos, y en cada estado había un coordinador de Pronasol que se volvía más popular que el gobernador porque era quien manejaba el dinero. Entonces, el peligro, sí, de esta coyuntura y de los servidores de la nación es precisamente que emule la lógica salinista del Pronasol, que tuvo consecuencias políticas muy significativas. ¿Cuáles fueron esas? Carlos Salinas seguramente perdió la elección de 1988. La de 1991, el PRI arrasó porque llevábamos ya casi 3 años de Pronasol. Y Pronasol construyó toda una red clientelar alrededor del país. Y eso es lo que está haciendo el presidente. ¿Y por qué lo está haciendo? Por el imperativo político que le genera el problema de no tener un partido. Salinas tenía el problema de tener un partido muy desacreditado, un partido contra el cual la gente había salido a votar en su contra. Existía la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, entonces había que regresar a los exmilitantes o simpatizantes del PRI al redil, y se logró a través de las transferencias directas. Entonces, las similitudes de diseño, concepción y desarrollo de los programas sociales en ambas presidencias, pues nacen del mismo objetivo, que es crear apoyo político cuando tienes un sistema de partidos o un partido que es tu base de apoyo que es disfuncional. En el caso del presidente, pues Morena no es un partido con representación nacional, con articulación, con la capacidad de movilización del voto. Si ganó como ganó fue en gran medida debido a él, y por eso es que él querría estar en la boleta en el 2021 para la revocación del mandato, porque sabe que su popularidad personal quizá no se traduzca en votos para Morena. Entonces, el problema para México, cuando dicen, oigo a muchos sugerir, es que nos vamos a volver Venezuela. Y lo que yo siempre respondo es, no, el problema es que sigamos siendo el mismo México. Y el mismo México es el México clientelar, corporativo, cuatista, donde el dinero se distribuye de manera opaca y discrecional. Y eso es quizá lo que más me preocupa de los últimos meses, la forma en la cual se está jineteando el dinero público, la pérdida de transparencia en la evaluación de los programas sociales, la forma en la cual el presidente quiere en el siguiente periodo legislativo apropiarse de la conducción del presupuesto sin supervisión del Congreso, aunque esa supervisión haya sido puramente formal. Y creo que es uno de los ámbitos en los cuales debemos insistir más, porque el problema histórico de México es que gobierno tras gobierno ha creado un país de personas que viven con la mano permanentemente extendida, un país de
de ciudadanos vasija, que son recipientes en vez de participantes, un país de clientes y no de ciudadanos. Y finalmente, apelar al voto duro, apelar a los indecisos. A ver, ¿qué es lo que yo siento en lo personal de los últimos 2 años y que quizás resuene entre ustedes y ayude a entender en dónde puede haber bases de apoyo alternativas? Siento que el presidente está edificando un país en el cual no hay cabida para las clases medias, en el cual no hay cabida para los académicos, los científicos, los profesionistas, los abogados, los médicos, los que aspiran a más. No hay cabida para quienes quieren hacer maestrías y doctorados, no hay cabida para quienes quieren que México sea un país rico. Y con eso me refiero a que sea un país que crezca, que provea trampolines de prosperidad para sus mayorías, que la vara de medición se coloque más alta. Pienso que la visión del presidente es de una pauperización generalizada, donde su forma de entender el mundo, que es a través de la austeridad personal, el ascetismo personal, que esa debería ser la norma para todos los mexicanos. Pero México es muchos Méxicos y en su México no caben los otros Méxicos, los Méxicos de mis alumnos que quieren ir a estudiar al extranjero para regresar a México. No caben los científicos que están criticando la forma en la cual se ha manejado el coronavirus. No caben quienes están en los institutos especializados a los cuales se les ha recortado el presupuesto. No caben todos los pequeños y medianos empresarios que han tenido que despedir a empleados o cerrar sus empresas o que van a tratar de sobrevivir lo que, por lo menos en mi caso, va a ser mi 4ª crisis. Yo ya sobreviví la del 82, la del 87, la del 94, la del 2009 y bueno, y ahora va a ser la 5ª. Entonces, hay que apelar a esos y ofrecerles la visión del México al cual tenemos derecho a aspirar. Y ese es un México que no se conforma con la pauperización, que no se conforma con la autarquía económica, que no se conforma con no ser parte de la conversación global, que no se conforma con no tener incidencia diplomática en el mundo, que no se conforma con no ser una potencia exportadora como lo hemos sido, que no se conforma con apelar a la ciencia nacional y oponerse a la ciencia occidental y toda una serie de conceptos que manejan quienes están al frente de algunas de nuestras instituciones más valoradas y apreciadas como el CONACYT, etcétera. Entonces, creo que ese México se está quedando sin representación, se está quedando sin liderazgo, se está quedando sin voz y no sabe a quién apelar para recuperar el país posible y el país moderno. Y cuando me refiero al país moderno, no estoy diciendo que debamos regresar al paradigma neoliberal de Peña Nieto o de Carlos Salinas, sino aspirar al país de una modernidad incluyente y sumarnos a un debate global sobre impuestos a los ricos, impuestos a las herencias, cómo crear riqueza y distribuirla mejor, a la corriente global que critica las fallas del pensamiento liberal por no tomar en cuenta las enormes brechas sociales, por no tomar en cuenta la desigualdad brutal, aprender, por ejemplo, de lo que están haciendo las izquierdas y las oposiciones en otras latitudes, el Green New Deal en Estados Unidos,
la plataforma de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders, que además incluyen todo un componente de políticas públicas enfocadas en el calentamiento global, en las energías renovables, ese México que no encuentra eco ni representación en este gobierno, y es un México que existe, que hoy se le desatiende, se le ignora, se le margina, pero que es el México al cual yo quisiera que le apostáramos. He logrado, digo, parte de lo que nos dijiste, afortunadamente ya contestó varias de las preguntas, ya aglutiné todas las que nos quedan en 4 rubros que sé que son, digamos, los esenciales para contestar y no, digamos, no abusar de tu tiempo, Denise. Pero los 4 rubros fundamentales en los cuales se vierten, digamos, las siguientes preguntas es si las elecciones en Estados Unidos tú piensas que podría tener algún impacto en políticas públicas o actitud del gobierno encabezado por AMLO. Esa es una. 2, hay varias preguntas que hablan sobre la preocupación de la creciente militarización que ya invade muchas tareas civiles y si esto es una forma en la cual va a ser muy difícil ponerles un alto después o si es que la 4T está cooptando a la milicia para que sirva a sus fines ulteriores. El tercero es, y esto fue materia de tu artículo, si no me falla la memoria de la semana pasada, es ¿dónde está el contrapeso del Poder Judicial? La Corte tendría que haberse pronunciado ya sobre muchos temas. Creo que hay un artículo de Nexos que lista María Amparo Casar todas las acciones y controversias constitucionales. Son como 20 expedientes que están ahí durmiendo. Parecería ser un tema importante. Y el último es, alguien pregunta, oye, Denise, ¿ha tenido la oportunidad, o si tuviera la oportunidad de hablar con AMLO, cómo le explicaría la destrucción en que está resultando su gobierno y por qué debería cambiar su ruta actual de decisiones? Y con eso me detengo. Creo que eso aglutina bastante bien todas las preguntas que fueron amplísimas. Y sé que estos son rubros grandes, perdón, pero no quise dejar de hacer caso a lo que la audiencia nos está pidiendo. Sí, ok. Voy a contestar estas 4 y luego tengo que despedirme. Sí, claro, claro. A ver, cuando pienso dentro de un panorama que veo tan adverso y tan oscuro para el país, y me da una enorme tristeza decirlo así, pero creo que estoy siendo realista frente a los datos, las tendencias, lo que se avisora. Algunos puntitos de luz, uno de ellos es la elección en Estados Unidos, si es que gana Biden. ¿Y por qué lo veo así? Porque Trump ha permitido que Andrés Manuel López Obrador despliegue algunas de sus peores tendencias sin que haya crítica, resistencia, oposición en Estados Unidos, por la similitud temperamental entre los dos hombres, por la amistad que incluso tienen, por el temor que el observador le tiene incluso a Trump, y la manera, y por ello, por esta combinación de factores, hemos visto a un presidente mexicano que ha cedido en muchos temas. Ha cedido en el tema migratorio, hizo una serie de concesiones muy significativas en términos del TLC, ha cedido a exigencias estadounidenses en términos del combate al narcotráfico, etcétera. Y hemos vivido un estado de anormalidad, de excepción también en nuestra relación con Estados Unidos, en cuanto a que hemos perdido toda capacidad de negociación y de uso inteligente de la diplomacia. Me parece que en este gobierno perdimos mucho margen de acción por la disposición desde el inicio que mostró Andrés Manuel López Obrador a complacer a Donald Trump y a resignificar muchos de los temas de campaña que traía de Trump racista y Trump antimexicano y antimigrante, y de pronto la narrativa cambió a es mejor no pelearse, alcen la mano en los
mítines los que prefieren que mantengamos la fiesta en paz, etc. Entonces, Estados Unidos dejó de ser como una especie de muro de contención y si gana Biden, podremos regresar a una cierta normalidad. ¿Y eso qué implicaría? Creo que veríamos a un Estados Unidos más preocupado probablemente por la militarización de México, algo que a Trump no le ha preocupado. Veríamos a un Biden que trae un programa muy ambicioso de desandar el camino andado por Trump en el tema migratorio, que le ha colocado una inmensa presión a México en términos de convertirnos de facto en tercer país seguro y obligar a México a lidiar con el problema humanitario que padecemos en la frontera al aceptar a tantos deportados. Creo que veríamos una mejor colaboración en términos del combate al COVID, porque si miran el mapa global y si miran quién puede viajar a dónde y qué países están aceptando qué pasaportes, van a ver que los mexicanos solo pueden ir a Estados Unidos y los estadounidenses solo pueden venir a México. O sea, estamos vetados en gran parte del mundo precisamente porque hemos seguido el mismo tipo de malas políticas en cuanto al enfrentamiento al COVID, presidentes que no usan cubrebocas, que desdeñan la ciencia, que les importa más la popularidad y la reapertura económica como de lugar, y por eso tenemos los niveles de contagio, infección, rebrotes, etc. Entonces, eso sería muy importante. Probablemente veríamos un restablecimiento de mejores condiciones de inversión, porque no creo que el gobierno de Biden estaría dispuesto a ceder en temas en los cuales México ha desandado o desconocido contratos o normas que forman parte del TLC. Y creo que sí veríamos una presión mucho mayor en el tema laboral, y ahí hay quienes ven eso de manera positiva para México. Yo sí lo veo de manera positiva porque creo que debemos aprender a competir en términos de mejor productividad y mejor competitividad, y no solo bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Pero creo que en esos rubros una presidencia de Biden permitiría una normalización de la relación que resulte más fructífera y menos dañina para México, y que le dé menos margen de acción a un presidente que tiene la propensión a saltarse las trancas, incluso las colocadas por el TEMEC. En términos de la militarización, es una de las cosas que me quita más el sueño, aparte de la emergencia sanitaria. Porque como miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra, desde hace años hemos venido alertando sobre los riesgos de la militarización. Y vemos cómo cada semana aquello que alertamos se vuelve peor en términos de la manera en la cual se le está otorgando al ejército cantidades cada vez más grandes del presupuesto sin vigilancia o control. Se le están asignando toda una serie de actividades que salen de la seguridad nacional, que tienen que ver con aeropuertos, bienes inmobiliarios, Banco del Bienestar, puertos, control migratorio, etc. Y yo, por entrenamiento, soy comparativista. Mi especialidad en el doctorado fue Comparative Politics. Y uno de los temas que estudiábamos en aquel entonces era el surgimiento del autoritarismo en América Latina y cómo la militarización
creciente llevó eventualmente a golpes militares, a dictaduras, a represión. O sea, no hay un solo ejemplo en el mundo a nivel comparativo donde empoderar al ejército en términos financieros, políticos, reputacionales, sociales, haya derivado en un buen resultado. No hay un solo ejemplo. No hay forma en que la militarización termine bien. Y me preocupa que el presidente esté empoderando al ejército porque entiende el tipo de país que está creando, un país y que la pandemia está contribuyendo a crear, que es un país donde va a haber un gran grado de pauperización, de desempleo, de criminalidad, donde la guerra contra las drogas, aunque se le nombre de otra manera, continúe, y donde va a ir perdiendo apoyo, porque si miran las encuestas, lo fascinante es ver cómo el apoyo personal al presidente permanece por arriba del 50%, pero a nivel granular, si examinan las encuestas, ven la desaprobación creciente al manejo, con el manejo de la pandemia, el manejo económico, el manejo de los programas sociales, etcétera. Entonces, va a usar a los militares como un pilar de gobernabilidad del país. Y eso en un régimen democrático, bueno, eso es antitético a un régimen democrático. Y también abre la puerta a la corrupción de las fuerzas militares. Hoy El País publica un largo reportaje sobre cómo el ejército desvió una cantidad muy grande de recursos a empresas fantasma desde el 2013 hasta el 2019. Entonces, malo tener Fuerzas Armadas al frente de tantas tareas que no le son propias, y malo que además esa fuerza se corrompa. Tercero, el Poder Judicial. La revista Nexos, su edición de agosto, está dedicada a los pendientes de la Corte. Y hay especialistas de múltiples ámbitos, incluyendo Luisa Conesa, Jorge Javier Martín Reyes, María Amparo Tito Garza Onofre, examinan toda la serie de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos presentados ante, creo que son 29 leyes y decretos instrumentados por esta administración, desde la ley de remuneraciones, todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios de los organismos autónomos, la ley de la Guardia Nacional, la ley de austeridad, el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera. Y son amparos presentados por, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias han sido presentadas por organizaciones civiles, por la oposición, por gobiernos municipales, por gobiernos estatales. Y la problemática que presentan los artículos es que muchos de estos temas son fundamentales. Por ejemplo, la disminución de los salarios en todo el sector público para que estén por debajo del sueldo del presidente, cuando nunca se explicó en términos legales por qué se determinó esa cifra. Y, por ejemplo, la disposición de que cualquiera que trabaje en un sector regulado, en un ámbito de regulación estatal, no pueda trabajar en ese sector durante 10 años para evitar la puerta giratoria, cuando eso seguramente es inconstitucional. Por las limitaciones que crea la libertad del empleo. Entonces, hay una serie de controversias que la Corte tendría que estar dirimiendo y que no han sido debatidas, no sé si siquiera se han asignado los proyectos, parecen estar en la congeladora.
Y el problema es que muchas de estas medidas se están llevando a cabo, excepto en algunos casos donde los amparos han suspendido ciertos decretos, pero el gobierno avanza y como explica María Amparo Casar, es un gobierno que avanza, pero quizá en violación de la Constitución, o sea, está bajo el escrutinio de las acciones de inconstitucionalidad no resueltas. Y el problema es que no entendemos por qué Arturo Saldívar, que es quien determina los tiempos de la Corte, ha postergado estos asuntos tan decisivos. Y creo que habría que presionar para que los agendara, porque merecemos al mínimo un debate público, abierto y transparente sobre estas cuestiones. Y finalmente, si estuviera con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le diría? Para mí es muy claro qué le diría. Creo que está plenamente convencido. Creo que es honesta su preocupación por los pobres. ¿Y qué le diría? De las 20 acciones que usted ha instrumentado desde que llegó al poder, probablemente 15 de ellas van a aumentar la pobreza en este país. Las medidas que ha tomado son contraproducentes para la meta que lo impulsó a llegar a la presidencia. Cualquier otro argumento que tenga que ver con crecimiento, competitividad, democracia, transparencia, para él caería en oídos sordos. No tendría la menor resonancia. El de la pobreza, el de la desigualdad, el de la concentración de la riqueza. O sea, ¿cómo explicar que un gobierno ostensiblemente de izquierda, veamos que la fortuna de los 14 multimillonarios en la lista Forbes, incluyendo la de Salinas Pliego, ha aumentado y ha aumentado pues porque los beneficiarios de este gobierno son los beneficiarios de siempre, son los ganadores de siempre, porque no se ha emprendido una política de desactivación o combate al capitalismo de cuates a través de la regulación robusta y el fortalecimiento de la Comisión de Competencia, para empezar. Entonces, vamos a terminar con un sexenio con mayor pobreza, mayor concentración de la riqueza y mayor desigualdad, que son las banderas que él tomó para llegar a Palacio Nacional. Entonces yo me sentaría y le explicaría así con palitos y bolitas, con peras y manzanas, el impacto que ha tenido no tener una política contracíclica o fiscal de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El no haber hecho transferencias directas a las empresas para mantener el empleo. El impacto contraproducente de Sembrando Vida. En fin, el impacto contraproducente de destinar, ¿cuánto han sido? Creo que 20,000 millones de dólares al rescate de Pemex, cuando Pemex ya no es rescatable por la vía del financiamiento público exclusivamente. Entonces, si tuviera la oportunidad, eso es lo que le diría. No sé si me escucharía o cambiaría de dirección, porque me parece un hombre obstinado, me parece alguien que no le gusta escuchar a los demás, confía en su propio juicio, desdeña a los expertos y siente con razón que la tecnocracia cometió errores, lo cual es cierto. Y creo que la única manera de llegar a él sería decirle, señor presidente, usted dijo poner primero a los pobres, pues su sexenio va a acabar engrosando sus filas. Maravilla, sí.
Creo que eso Pues sería contundente, Denise, porque efectivamente, lamentablemente, así se ve, el sexenio va enfilado a ello y la primera prioridad parece ser la última en resultados. Te agradezco muchísimo el entusiasmo, la energía, el contagio. Tú no podías leer todos los comentarios del chat, pero te puedo decir que has causado una enorme expectativa y un enorme impacto de decir si efectivamente hay forma de articular inteligentemente lo que está sucediendo en el país y cómo la ciudadanía al final del día tenemos que salir de un letargo en el cual nosotros fuimos corresponsables de los abusos y los excesos del pasado y tenemos que buscar, como bien decías, no un regreso, sino un nuevo país en el cual estos temas, equidad, pobreza, justicia, etcétera, sean una realidad. Hoy no lo son y no vamos enfilados a ese resultado. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que esto haya resultado útil e interesante y pues siempre estoy dispuesta a seguir debatiendo, a seguir la interlocución y me motiva lo que seguramente motiva a muchos de ustedes, que es yo quiero un México mejor, yo sí me imagino el país posible, yo no quiero encoger mis expectativas y para eso seguiré dando la batalla. No me preocupa particularmente ser villana, linchada consuetudinariamente en las redes sociales, mientras sepa que tenga interlocutores y mis alumnos y personas dispuestas incluso a discrepar, pero también dispuestas a escuchar. De acuerdo, y en eso coincidimos en un México que lo que queremos o alguien que nos ha dicho es ¿por qué están haciendo esto? Y la verdad es porque queremos un mejor país para nuestros hijos, pero en recapacitando, también lo queremos ver nosotros. A mí me gustaría ver ese país, no solamente que lo vieran nuestros hijos, y para ello hay que luchar y hay que hacer mucho. Y lo que hicimos hoy en la noche contigo y escucharte, te aseguro, fue un paso en esa dirección. Afortunadamente lo grabamos y nuestras audiencias y seguramente en redes se va a mover mucho el video y te repito, nos dejas con la boca abierta, como sabía yo, pero todavía excediste mis expectativas y te agradezco muchísimo tu deferencia y esta gran muestra de civilidad y de inteligencia. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos en cualquier latitud en la que se encuentren. Buenas Gracias. noches. Gracias, Denise, por estar con nosotros. Yo despido a la audiencia. Les voy a simplemente señalar que tenemos audiencias próximas. Vamos a tener nuestro ciclo de conferencias sigue. Retomamos, digamos, la agenda de cada 3 semanas. La siguiente conferencia sería justamente en 2 semanas, a la misma hora, y en esta ocasión también tendremos afortunadamente una gran mexicana. Beatriz Pajés ha aceptado estar con nosotros, insisto, en 2 semanas, y seguramente será una muy buena oportunidad para igualmente reflexionar, generar ideas y mucho entusiasmo entre la ciudadanía. Ahí están nuestras redes sociales para que nos hagan favor de seguirnos, de buscarnos, de encontrar temas que sean de su interés y nosotros seguiremos en la batalla para que la ciudadanía sea justamente una palanca de cambio y una palanca de desarrollo en los muchos retos que vienen adelante, incluyendo, por supuesto, las elecciones de 2021. Muchas gracias por su paciencia. Sé que se nos alargó un poquito, pero estarán de acuerdo con nosotros que valió la pena la espera y gozar la gran exposición que nos dio Denise. Les agradezco, repito, su paciencia. Nos seguimos en redes y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.